El rey exigió que su hija se casara de inmediato, pero escondía un secreto mortal. Ella, furiosa, eligió al hombre más improbable del reino, un pirata. Él aceptó solo por ambición de poder, pero los dioses tenían otros planes. Lo que comenzó como venganza y codicia se transformaría en el amor más legendario que el norte jamás había visto. Bienvenidos a Tiempos Dulces. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. El gran salón del palacio vibraba con el crepitar de las antorchas. Astrid Björnsdóttir caminaba por el pasillo de piedra, sus botas resonando contra el suelo como tambores de guerra. Había sido convocada por su padre, el rey Björn el Sabio, y algo en el tono del mensajero le había helado la sangre. Empujó las pesadas puertas de roble. Allí estaba él, de pie frente al fuego, su silueta proyectada enorme contra la pared. Pero cuando se volvió, Astrid contuvo el aliento. Su padre parecía más pequeño. Las sombras bajo sus ojos eran profundas como fiordos, y sus manos, esas manos que habían empuñado hachas en 1000 batallas, temblaban ligeramente. «Padre», comenzó ella. «Basta de excusas, Astrid». Su voz retumbó como un trueno, pero había algo quebrado en ella. Han pasado 3 años, 3 años de pretendientes rechazados, 3 años de mi paciencia infinita. ¡Se acabó! Astrid sintió la furia trepar por su garganta como fuego líquido. ¿Y ahora qué? ¿Me ordenarás casarme como si fuera ganado para comerciar? Te ordeno que elijas. Golpeó su puño contra la mesa, pero el golpe careció de fuerza. Antes de que termine esta luna, habrás escogido esposo. Ya no te lo pido, hija mía. Te lo exijo como tu rey. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua profunda. Astrid nunca, en 25 años, había escuchado ese tono en la voz de su padre. No era ira, era algo peor, era desesperación. «¿Por qué?», susurró ella dando un paso adelante. «¿Qué ha cambiado? ¿Qué no me estás diciendo?». Los ojos de Björn se encontraron con los de ella por un momento eterno. Astrid vio algo en ellos que nunca antes había visto: miedo. Pero entonces él apartó la mirada y su rostro se endureció como el hierro templado. «Lo que ha cambiado es mi paciencia. Eres la heredera de este reino. Necesitas un esposo fuerte a tu lado. Esa es toda la explicación que recibirás». «No es toda la verdad», desafió ella. «Padre, mírame. ¿Qué escondes?». Pero Björn ya se había dado la vuelta hacia el fuego, y su silencio fue más definitivo que cualquier palabra. Astrid salió del salón con el corazón golpeándole el pecho como un martillo contra un yunque. La nieve caía suavemente sobre el reino, pero ella apenas la sentía. Su mente era un torbellino de confusión y rabia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a exigirle esto sin explicación? Sus pies la llevaron sin pensarlo hacia el puerto. Necesitaba el olor del mar, el grito de las gaviotas, algo que le recordara que existía un mundo más allá de las paredes del palacio y las expectativas sofocantes. El muelle estaba iluminado por antorchas que bailaban con el viento, pescadores amarraban sus botes y el sonido de risas ebrias salía de la taberna cercana. Pero lo que capturó la atención de Astrid fue el barco que acababa de atracar. Era un dracar elegante y mortal, su proa tallada en forma de cuervo con las alas extendidas. Las velas estaban decoradas con símbolos que cualquier vikingo reconocería. La marca de un barco pirata, y bajando por la pasarela, con una confianza que rayaba en la arrogancia, venía a él. Erik, el corvo del mar. Astrid lo había visto antes, por supuesto. Era imposible no notar a un hombre así, alto, de hombros anchos, con cabello oscuro recogido en trenzas guerreras. Una cicatriz le cruzaba la ceja izquierda, regalo de alguna batalla olvidada. Vestía pieles y cuero,
y una espada colgaba de su cadera con la familiaridad de un viejo amigo, pero era su mirada lo que siempre había perturbado a Astrid. Esos ojos grises como el mar en tormenta que parecían calcular el valor de todo lo que veían. Ojos de depredador. Ojos de alguien que tomaba lo que quería. Eric gritaba órdenes a su tripulación mientras descargaban cofres de un raid reciente. Su risa resonaba sobre el bullicio del puerto, profunda y genuina. Un hombre completamente libre, sin cadenas, sin obligaciones, sin padre moribundo exigiéndole sacrificar su libertad. Y en ese momento, mientras la nieve se posaba en su cabello dorado y la rabia todavía ardía en su pecho, Astrid tuvo una idea terrible, una idea perfecta. Sus labios se curvaron en una sonrisa que sus enemigos habrían reconocido como peligrosa. «Si mi padre quiere que elija esposo», murmuró para sí misma, sus ojos fijos en el pirata, «entonces elegiré». La mañana llegó fría y brillante. El Thing, la asamblea donde se decidían los asuntos del reino, estaba lleno hasta los topes. Jarls y sus familias, guerreros y comerciantes, todos habían venido a escuchar los decretos del rey. Bjorn estaba sentado en su trono de madera tallada, su rostro una máscara de autoridad, pero Astrid, de pie a su lado, podía ver el temblor en sus dedos, el sudor en su frente, a pesar del frío. Algo está terriblemente mal, pensó, y por un momento dudó de su plan. Solo por un momento. «Mi rey», habló ella, su voz clara como una campana. «Tengo un anuncio que hacer». El murmullo de la multitud se apagó. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Has exigido que elija esposo antes de que termine esta luna. Muy bien, padre, he elegido». Bjorn se enderezó en su trono, esperanza y aprensión mezcladas en su expresión. «¿Y quién es el afortunado?» Astrid respiró profundo y luego su brazo se extendió, su dedo apuntando directamente a un hombre en la multitud. Eric, el corvo del mar, que había venido a vender parte de su botín. Él, ese hombre será mi esposo. El silencio que siguió fue absoluto, y entonces el caos estalló. El salón explotó en gritos. Los jarls se levantaron de sus asientos, golpeando el suelo con sus bastones. Las mujeres nobles cubrían sus bocas con las manos, sus ojos muy abiertos por el escándalo. Los guerreros murmuraban entre ellos, incrédulos. Y en medio de todo, Eric el Corvo del Mar se quedó completamente inmóvil, sus ojos grises clavados en Astrid con una expresión imposible de leer. «Esto es una locura», gritó el Jarl Halvard, un hombre robusto con barba roja como el fuego. «Es un pirata, un ladrón del mar. No tiene tierras, no tiene título», añadió Lady Sigrid, su voz aguda como el chillido de una gaviota. Bjorn se había puesto de pie, su rostro pálido como la nieve de invierno. Por un momento pareció que se tambalearía, pero se aferró al brazo del trono con fuerza. «Astrid». Su voz era apenas un susurro ahogado por el tumulto. «¿Qué has hecho?» Pero Astrid mantuvo su barbilla en alto, su espalda recta como la espada que llevaba a su costado. Cada instinto le gritaba que retirara sus palabras, que admitiera que había sido una broma cruel, pero su orgullo era más fuerte que su sensatez. «He elegido, padre, como me ordenaste». Entonces una voz cortó el caos, profunda, controlada, con un deje de diversión peligrosa. «Parece que la princesa me quiere como esposo». Eric caminó hacia el frente del salón. Su andar era el de un depredador entre ovejas, cada paso medido y confiado. Cuando llegó al centro, hizo una reverencia burlona que hizo rechinar los dientes de más de un noble. «Debo decir, mi señora, que esta es la propuesta más interesante que he recibido». Sus ojos se encontraron con los de Astrid, y ella vio la chispa de inteligencia en ellos. Él sabía exactamente lo que ella estaba haciendo. Esto era una provocación,
un juego de poder entre padre e hija. Y él había decidido jugar. ¿Aceptas entonces?, preguntó Astrid, su voz firme aunque su corazón latía como tambor de guerra. Eric ladeó la cabeza, estudiándola como si fuera un mapa del tesoro. Sería un tonto si rechazara a la mujer más hermosa del reino. Además, su sonrisa se ensanchó. Siempre he querido ver cómo se vive en un palacio. El Jarl Hallvard dio un paso adelante, su mano en la empuñadura de su espada. «¡Mi rey! No puedes permitir esta farsa. Este hombre ha saqueado nuestras costas». «Costas que no estaban bien defendidas», replicó Eric con tranquilidad. «Si un lobo entra en un corral sin pastor, ¿culpamos al lobo o al granjero descuidado?» Hallvard se puso rojo como la sangre. «Te desafío a...» «Silencio». La voz de Bjorn resonó en el salón como el trueno de Thor. Todos se callaron inmediatamente. El rey respiraba con dificultad, una mano presionada contra su pecho. Astrid dio un paso hacia él, preocupación reemplazando momentáneamente su rebeldía. «Padre, ¿estás...?» Bjorn alzó una mano, deteniéndola. Sus ojos, todavía brillantes a pesar del cansancio, se movieron entre su hija y el pirata. Y entonces, para sorpresa de todos, una leve sonrisa tocó sus labios. Astrid eligió. Respetaré su elección. El salón volvió a estallar en protestas, pero Bjorn alzó su voz por encima del tumulto. Pero bajo una condición. Eric el Corvo vivirá en el palacio durante un mes entero, donde mi hija y él compartirán comidas, eventos, y conocerán verdaderamente quién es el otro. Si al final de ese mes Astrid todavía desea casarse con él, daré mi bendición. Astrid abrió la boca para protestar, pero su padre le lanzó una mirada que la hizo callar. Había algo en esos ojos, algo que le decía, «Confía en mí». Eric se cruzó de brazos, considerando. Un mes en un palacio con comida caliente y cama suave, y al final quizás me case con una princesa. He aceptado apuestas peores. Entonces está decidido, declaró Bjorn, y esta vez su voz no admitía discusión. El Thing ha terminado. Mientras la multitud se dispersaba en grupos murmurantes, Astrid se quedó mirando a Eric. Él le devolvió la mirada, y por un momento fue como si estuvieran solos en el salón. «Espero que sepas lo que has empezado, princesa», dijo él en voz baja. «Podría decir lo mismo, pirata». Esa noche Astrid no pudo dormir. Se sentaba en su ventana, mirando las estrellas sobre el fiordo, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Un golpe suave en su puerta la sobresaltó. «Adelante». Su padre entró, moviéndose lentamente, como si cada paso le costara. A la luz de las velas, Astrid pudo ver lo que las sombras del salón habían ocultado. Su padre estaba enfermo, verdaderamente enfermo. «Padre», se levantó de un salto. «¿Qué te pasa?» Bjorn levantó una mano, sonriendo con cansancio. «Siéntate, hija mía. Necesito hablar contigo». Se sentaron juntos en el alféizar de la ventana, como solían hacer cuando Astrid era niña, y le contaba historias de sus aventuras. «Sé lo que intentas hacer», dijo Bjorn suavemente. «Elegiste al hombre más inadecuado que pudiste encontrar para provocarme, para castigarme por forzarte». Astrid bajó la mirada, avergonzada. «Padre, yo no me arrepiento de mi exigencia», continuó él, «pero debí haberte explicado. Debí confiar en ti. Entonces explícame ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan urgente?» Bjorn miró hacia las estrellas, y en su perfil Astrid vio al guerrero que había sido, al rey que todavía era, y al hombre cansado que se estaba convirtiendo. «Porque el tiempo es un lujo que ya no tengo, mi niña». Las palabras flotaron entre ellos como nieve cayendo. Astrid sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?»,
pero su padre ya se estaba levantando, besando su frente con labios que parecían papel. Dale una oportunidad a este mes. A veces los dioses nos sorprenden. A veces lo que comienza como rebeldía termina como destino. Y con eso salió de la habitación, dejando a Astrid con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, en las habitaciones de invitados que le habían asignado, Eric, el corvo del mar, se quitaba las botas, una sonrisa satisfecha en su rostro. Su segundo al mando, Ragnar, un hombre enorme con una barba trenzada, lo miraba con incredulidad. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Aceptaste casarte con una princesa? Eric se rió, el sonido reverberando en la habitación de piedra. Acepté pasar un mes en un palacio, comiendo como un rey y durmiendo en seda. Si al final de ese mes resulta que también gano un reino, mejor aún. ¿Y si ella te rechaza? Entonces me habré divertido mucho molestando a nobles pomposos durante 30 días. Pero cuando Ragnar se fue y Eric se quedó solo en la oscuridad, su sonrisa se desvaneció. Se acercó a la ventana, mirando hacia la misma luna que Astrid contemplaba desde su torre. Había mentido. Había mentido a Ragnar, a los nobles, quizás incluso a sí mismo. La verdad era que Eric, el corvo del mar, el bastardo hijo de un jarl que nunca lo reconoció, el niño que creció siendo escupido por tener sangre noble pero no nombre, finalmente había encontrado una oportunidad de ser alguien, de ser recordado, de importar. Y no dejaría que nada, ni siquiera una princesa orgullosa con ojos como tormentas, se interpusiera en su camino. El primer desayuno fue un desastre. Astrid llegó al comedor privado de la familia real con la esperanza de comer en paz. En cambio, encontró a Eric ya sentado a la mesa, llenando su plato con una cantidad obscena de carne y pan. «Buenos días, esposa», dijo él con una sonrisa burlona, levantando su copa de hidromiel en un brindis sarcástico. «No soy tu esposa», replicó Astrid, sentándose lo más lejos posible de él. «Y nunca lo seré». Eso no fue lo que dijiste ayer frente a todo el reino». Astrid apretó su cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Eric lo notó y su sonrisa se amplió. «Tranquila, princesa. No muerdo». «Bueno», añadió pensativamente, «no a menos que me lo pidan. Eres repugnante. Y tú eres encantadora por las mañanas. Formaremos una pareja perfecta». Durante los siguientes días se estableció un patrón tortuoso. Astrid intentaba evitar a Eric, pero su padre había dado órdenes estrictas. Debían compartir al menos 2 comidas al día y asistir juntos a todos los eventos oficiales. Los nobles los miraban con desaprobación apenas disimulada. Las sirvientas cuchicheaban en las esquinas, y Eric parecía disfrutar cada segundo de la incomodidad que causaba. En la cena del tercer día, el Jarl Halvard hizo un comentario especialmente venenoso sobre lobos vestidos de seda. Eric, sin perder la calma, respondió con una historia sobre un jarl que una vez intentó engañarlo en un trato comercial y terminó perdiendo 3 barcos. «Por supuesto», dijo Eric limpiándose la boca con una servilleta de lino. «Ese jarl también tenía barba roja. ¡Qué coincidencia!». Halvard se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. «¿Me estás acusando de...?» «De nada, mi señor. Solo cuento historias. ¿No es eso lo que hacemos los vikingos? Contar sagas alrededor del fuego». Astrid, a pesar de sí misma, tuvo que morderse el labio para no sonreír. Pero no todo era divertido. Eric notaba cosas que no debería notar, como el modo en que Bjorn tosía discretamente en su servilleta, o cómo sus manos temblaban cuando sostenía su copa, o la palidez que manchaba su rostro cuando pensaba que nadie miraba. Una tarde encontró a Astrid en la armería, practicando con su espada contra un muñeco de entrenamiento.
Sus movimientos eran feroces, casi desesperados, como si estuviera luchando contra algo más que paja y madera. «Bajas demasiado tu hombro izquierdo», comentó Eric desde la puerta. Astrid se giró bruscamente, el sudor brillando en su frente. «No recuerdo haberte pedido consejo. Tampoco recuerdo que necesitaras pedirlo para que fuera cierto». Antes de que ella pudiera responder, Eric tomó una espada de práctica de la pared. «Muéstrame lo que tienes, princesa». Astrid lo miró con los ojos entrecerrados. «¿Me estás desafiando?» «Te estoy dando una oportunidad de golpearme legalmente». Pensé que apreciarías el gesto. Algo salvaje despertó en los ojos de Astrid. Sin otra palabra, atacó. El choque del acero resonó en la armería. Eric bloqueó su golpe, sorprendido por la fuerza detrás de él. Ella no estaba jugando. «Nada mal», admitió él, esquivando su siguiente ataque. «Cállate», gruñó ella, girando y atacando de nuevo. Lucharon en silencio, solo el sonido de sus respiraciones y el metal contra metal llenando el espacio. Eric se defendía principalmente, estudiándola, aprendiendo su estilo. Era buena, muy buena, rápida, técnica, feroz. Pero había algo más en su lucha, algo desesperado. «¿Contra quién estás peleando realmente?», preguntó él, bloqueando una estocada particularmente agresiva. «Contra ti». «Mentira». Astrid gritó de frustración y arremetió con una combinación que lo hizo retroceder 3 pasos. Pero entonces él se movió, rápido como una serpiente, y de repente estaba detrás de ella, su brazo alrededor de su cintura, su espada en su garganta. «Muerta», susurró en su oído. Astrid respiraba con dificultad, su cuerpo tenso contra el de él. Por un momento, ninguno se movió. Eric podía sentir su corazón latiendo como alas de colibrí, el calor de su piel a través de la tela de entrenamiento. «Suéltame», dijo ella, su voz peligrosamente baja. Él la soltó inmediatamente, dando un paso atrás. Cuando ella se giró para mirarlo, había algo en sus ojos que no había estado ahí antes. No era ira exactamente, era reconocimiento. «Tu padre está enfermo», dijo Eric sin rodeos. «Muriendo, si tuviera que adivinar». Astrid palideció. «¿No sabes de qué hablas?» «Sí lo sé. He visto esa mirada antes, en hombres en barcos, sabiendo que no verán otro amanecer, en guerreros heridos que sonríen, pero saben que la herida es mortal». «Cállate», susurró Astrid, pero había lágrimas en sus ojos. «Por eso te exigió casarte. No es sobre control, es sobre... He dicho que te calles». Astrid arrojó su espada al suelo con un estrépito metálico y salió corriendo de la armería. Eric se quedó solo, mirando la espada abandonada, sintiendo algo extraño y desconocido moverse en su pecho. Culpa. Esa noche no pudo dormir. Seguía viendo la expresión de Astrid, el dolor desnudo en sus ojos cuando mencionó a su padre. Se encontró caminando por los pasillos del palacio, sin destino particular. El lugar estaba silencioso, solo el ocasional guardia haciendo sus rondas. De alguna manera, sus pies lo llevaron a la torre, donde sabía que estaban las habitaciones de Astrid. No planeaba subir, solo quería... No sabía qué quería. Pero entonces escuchó algo. Un sollozo, ahogado pero inconfundible. Sin pensarlo, subió las escaleras. La puerta de Astrid estaba entreabierta y a través de ella podía verla sentada en su ventana, abrazándose las rodillas contra el pecho, llorando silenciosamente. Eric debería haberse ido. Debería haber respetado su privacidad. Pero algo en esa imagen, la princesa orgullosa rota en pedazos, lo clavó al suelo. «¿Astrid?», llamó suavemente. Ella se sobresaltó limpiándose rápidamente las lágrimas. «Vete, no hasta que hablemos». «No tenemos nada de qué hablar». Eric entró de todos modos, cerrando la puerta detrás de él. Se apoyó contra ella, dándole espacio,
pero sin irse. Tu padre no te lo dijo, ¿verdad? Sobre estar enfermo. Astrid se rió sin humor. No, porque mi padre es un tonto orgulloso que prefiere llevar todo el peso del mundo solo. Se parece a alguien que conozco. Ella le lanzó una mirada venenosa, pero no tenía fuerza detrás de ella. La volva vino a verme, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Dijo que mi padre no verá otra luna llena. Eric sintió algo apretarse en su pecho. Había perdido a su propia madre cuando era joven. Sabía ese dolor. Lo siento. No quiero tu lástima. No es lástima. Es... Buscó las palabras correctas. Comprensión. Perder a un padre es como perder tu ancla. De repente estás a la deriva, incluso cuando estás parada en tierra firme. Astrid lo miró entonces, realmente lo miró. Y Eric se sintió desnudo bajo esa mirada. ¿Perdiste al tuyo? Nunca lo tuve realmente. Mi madre decía quién era, pero él nunca me reconoció. Murió sin siquiera mirarme a los ojos. Un Jarl, dijo Astrid. No era una pregunta. Sí, un hombre importante con una familia legítima. Yo era solo el error, el bastardo que le recordaba su indiscreción. Hubo un largo silencio. Luego, para sorpresa de Eric, Astrid habló de nuevo. Por eso aceptaste. Esto es tu oportunidad de ser legítimo. Eric podría haber mentido. Debería haber mentido. Pero algo en la oscuridad de la habitación, en la vulnerabilidad del momento, le hizo decir la verdad. Sí, toda mi vida he sido el corvo del mar, el pirata, el bastardo sin nombre. Casarme contigo me daría lo que siempre quise, un lugar en la historia. Respeto, un legado. Honesto al menos, murmuró Astrid. ¿Y tú? ¿Por qué me elegiste realmente? Y no me digas que solo para provocar a tu padre. Astrid fue silenciosa por tanto tiempo que Eric pensó que no respondería. Luego, tan suavemente que casi no la escuchó. Porque te vi en el puerto, tan libre, tan sin cadenas. Y yo quería eso, quería provocar, quería herir, quería no sentirme tan atrapada. Y ahora estás atrapada en un compromiso con un pirata ambicioso. Y tú estás atrapado con una princesa manipuladora. Se miraron el uno al otro en la penumbra y de repente, contra toda lógica, ambos sonrieron. «Somos un desastre», dijo Eric. «El peor», acordó Astrid. Pero cuando Eric se fue esa noche, algo había cambiado entre ellos. Las primeras grietas en sus armaduras. La tormenta llegó 3 días después, rugiendo desde el mar como la ira de Njord. El viento aullaba como lobos y las olas golpeaban el puerto con furia suficiente para destrozar barcos. Astrid despertó con el sonido del trueno. Se vistió rápidamente y corrió hacia el puerto. Su padre le había enseñado desde niña que un líder no se queda en el palacio cuando su gente está en peligro. El puerto era caos. Pescadores corrían de un lado a otro intentando asegurar sus botes. Las cuerdas se habían soltado y varios barcos pequeños amenazaban con estrellarse contra las rocas. «¡Necesitamos más manos aquí!», gritaba un anciano pescador, luchando con una cuerda que se le escapaba. Astrid corrió hacia él, agarrando la cuerda con sus propias manos. El agua salada le azotaba la cara, el viento tiraba de su cabello, pero se sostuvo firme. Entonces otra persona estaba a su lado, manos fuertes agarrando la cuerda junto a las suyas. Eric. «Pensé que los piratas se quedaban dentro durante las tormentas», gritó ella sobre el rugido del viento. «Pensé que las princesas también», gritó él de vuelta, pero había una sonrisa salvaje en su rostro. Trabajaron lado a lado durante horas. Eric se metió al agua helada para recuperar un bote que se había soltado. Astrid ayudó a una familia a asegurar su hogar cerca del muelle. Juntos organizaron a los pescadores en equipos eficientes.
y en algún momento, sin darse cuenta realmente de cuándo sucedió, dejaron de ser dos extraños forzados a estar juntos y se convirtieron en un equipo. Cuando la tormenta finalmente amainó cerca del amanecer, estaban empapados, exhaustos, cubiertos de lodo y sal. Un niño pequeño corrió hacia ellos, sus ojos brillantes. «Gracias, mi señora, y a usted también, señor pirata. Salvaron el barco de mi padre». Después de que el niño se fue, Astrid y Eric se miraron. Su cabello estaba pegado a su cara. Él tenía un corte sangrando en la mejilla. Se veían absolutamente miserables. Y entonces, simultáneamente, comenzaron a reír. Era una risa de alivio, de agotamiento, de algo más que ninguno de los dos quería nombrar. «Luz es terrible», dijo Eric. «Tu luz es peor», respondió Astrid. «Empate, empate». Caminaron de regreso al palacio juntos, en silencio, pero era un silencio diferente. Cómodo, casi amistoso. Los días siguientes trajeron más cambios sutiles. En el desayuno, Eric comenzó a apartarle su silla. Astrid dejó de fruncir el ceño cada vez que él entraba a una habitación. Comenzaron a hablar, conversaciones reales más allá de los insultos ingeniosos. Descubrió que él había leído más de lo que esperaba. Libros robados de monasterios, sí, pero libros al fin y al cabo. Conocía historias de tierras lejanas, de Constantinopla y Bagdad. Él descubrió que ella navegaba mejor que la mitad de su tripulación, que había estudiado las estrellas, las corrientes, los vientos, que su sueño secreto había sido comandar su propio barco. «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó él una tarde mientras caminaban por los acantilados sobre el fiordo. «Porque soy una princesa», respondió ella simplemente. «Se espera que me case, que dé herederos, que sonría bonito en banquetes, no que navegue a Groenlandia». Las expectativas son cadenas que elegimos usar. Fácil de decir cuando naciste sin ellas. Eric se detuvo, mirándola con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «¿Piensas que no tener nombre noble me hizo libre? Cada día de mi vida he tenido que probar que valgo algo. Cada día he tenido que ganarme el respeto que a ti te fue dado al nacer. No me hables de cadenas, Astrid. Solo son de diferentes metales. Fue la primera vez que la llamó por su nombre sin burla, y la primera vez que ella vio realmente al hombre detrás del pirata. «Tienes razón», admitió suavemente. «Lo siento». Eric parpadeó, sorprendido. Luego sonrió, pero era diferente de sus sonrisas habituales. Era genuina. La princesa sabe disculparse. Los dioses son testigos de este milagro. Ella le empujó el hombro juguetonamente, y él se tambaleó exageradamente. Y así, bajo el cielo gris de Noruega, algo frágil pero real comenzó a crecer entre ellos. Pero no todo era paz. Los nobles seguían murmurando. El Jarl Hallvard, en particular, parecía decidido a hacer la vida de Eric imposible, cuestionando cada palabra, cada acción. En un banquete, 2 semanas después del anuncio, Hallvard se puso de pie, su copa alzada. «Un brindis», anunció con voz arrastrante, «por nuestra querida princesa, que pronto se casará con un hombre de orígenes tan humildes que apenas podemos llamarlo noble. La tensión en el salón se podría cortar con un cuchillo». Astrid sintió la rabia subir por su garganta, pero antes de que pudiera hablar, Eric se puso de pie. «Tienes razón, Jarl Hallvard», dijo tranquilamente. «No soy noble. Mi sangre no viene de reyes ni de jarls reconocidos. Pero dime». Sus ojos se volvieron fríos como hielo. «¿Cuántos barcos has comandado? ¿Cuántas tormentas has sobrevivido? ¿Cuántas veces has mirado a la muerte a los ojos y has sonreído?» Se movió lentamente alrededor de la mesa, su presencia llenando la habitación.
He navegado más allá de donde terminan los mapas. He luchado contra hombres que hacían llorar a guerreros experimentados. He construido mi tripulación, mi barco, mi nombre con mis propias manos ensangrentadas. ¿Y tú, Jarl? ¿Qué has hecho además de nacer en la cama correcta? El silencio era absoluto. Hallvard estaba rojo como una remolacha, su mano temblando sobre su espada. ¿Me estás retando? Estoy diciendo que respetes a tu futura reina y a su elección, o enfréntame tú mismo. Bjorn se puso de pie antes de que la situación pudiera escalar. Suficiente. Esta noche celebramos, no peleamos. Erik, siéntate. Hallvard, controla tu lengua o abandona mi salón. Después, cuando todos se habían ido, Astrid encontró a Erik en el balcón mirando las estrellas. No tenías que hacer eso, dijo ella. Sí tenía. ¿Por qué? Para ti esto es solo un juego, ¿recuerdas? Un mes de comida gratis y quizás un reino. Erik se giró para mirarla, y en la luz de la luna sus ojos brillaban con algo que ella no podía nombrar. Comenzó así, admitió. Pero las cosas cambian, Astrid. La gente cambia. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que cuando Hallvard te insultó, quise arrancarle la cabeza. No por el reino, no por la posición, por ti. El corazón de Astrid latió más rápido. Erik, no me malinterpretes, continuó él rápidamente. Todavía quiero el respeto, la legitimidad, pero también empiezo a querer otras cosas. ¿Qué cosas? Él se acercó, y ella podía oler el mar en él, el cuero, y algo únicamente él. Verte sonreír cuando crees que nadie está mirando. Escuchar tus historias sobre navegar, pelear a tu lado en lugar de contra ti. Astrid sintió como si estuviera al borde de un acantilado, mirando hacia abajo a aguas desconocidas. Esto no era parte del plan. Los mejores tesoros nunca están en el mapa. Se miraron, y el mundo se redujo a solo ellos dos. El sonido distante de las olas, el susurro del viento. Entonces Erik retrocedió, rompiendo el hechizo. Deberías descansar. Mañana tu padre quiere que inspeccionemos las defensas del norte juntos. Juntos. Aparentemente piensa que debemos aprender a trabajar como pareja, como gobernantes, como gobernantes. Las palabras colgaban entre ellos, pesadas con implicación. Buenas noches, Astrid. Buenas noches, Erik. Pero ninguno de los dos durmió bien esa noche. Sus mentes demasiado llenas de pensamientos peligrosos sobre futuros que no habían planeado querer. La expedición a las defensas del norte fue idea de Bjorn, pero todos sabían el verdadero propósito. El rey estaba obligando a su hija y al pirata a pasar tiempo juntos lejos de los ojos críticos de la corte. Partieron al amanecer, un pequeño grupo. Astrid, Erik, 4 guardias y un guía local. El camino serpenteaba a través de bosques espesos de pinos, donde la nieve permanecía incluso a finales de primavera. Durante las primeras horas cabalgaron en silencio. Pero el silencio ya no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que habían aprendido a existir en el espacio del otro. ¿En qué piensas?, preguntó Erik finalmente. Astrid lo miró de reojo. En cómo hace un mes hubiera preferido lanzarme de un acantilado antes que pasar días contigo en el bosque. Y ahora, ella sonrió ligeramente. Ahora solo consideraría lanzarme de un acantilado pequeño. Erik se rió, el sonido resonando entre los árboles. Progreso. Llegaron a la primera torre de vigilancia al mediodía. Era una estructura de madera y piedra, diseñada para alertar sobre invasiones desde el mar. El capitán de la guardia, un hombre veterano llamado Thorstein, les mostró las fortificaciones. «Necesitamos más hombres aquí», dijo Astrid, estudiando las defensas. «Y las empalizadas están débiles en el lado este». «Estoy de acuerdo», añadió Erik, para sorpresa de Thorstein. «Pero más que hombres, necesitan una ruta de escape.
Si los superan en número, quedarán atrapados. Astrid se volvió hacia él intrigada. ¿Qué propones? Eric señaló hacia el acantilado detrás de la torre. Un pasaje oculto hacia la playa. Los barcos podrían evacuar a los guardias si es necesario, y en caso de ataque podrían flanquear al enemigo desde el agua. «Piensas como un atacante», observó Thorstein con desconfianza. «He sido un atacante», respondió Eric sin disculparse. «Por eso sé cómo detener a uno». Astrid estudió el acantilado, luego a Eric, luego de vuelta al acantilado. Lentamente asintió. «Es brillante. Thorstein, haz que comiencen la construcción la próxima semana». Esa noche acamparon en un claro. Los guardias establecieron un perímetro mientras Astrid y Eric se sentaban cerca del fuego. El cielo estaba despejado, las estrellas tan brillantes que parecían lo suficientemente cerca para tocarlas. «Háblame de tu primer viaje», dijo Astrid de repente. Eric la miró, sorprendido por la pregunta. «¿Por qué quieres saber?» «Porque todavía no sé realmente quién eres. Y si vamos a...» Se detuvo, las palabras atascadas en su garganta. «Si vamos a casarnos», terminó él suavemente. «Sí, eso». Eric se recostó mirando las estrellas y comenzó a hablar. «Tenía 16 años. Mi madre acababa de morir de fiebre y no tenía nada excepto el pequeño bote pesquero de ella. Un viejo marinero me dijo que si navegaba hacia el este, encontraría trabajo en los puertos comerciales». Su voz se volvió distante, perdida en la memoria. «Llegué a Hedeby en pleno invierno. Estaba hambriento, congelado, desesperado. Intenté robar pan de un mercado y me atraparon. Me habrían cortado la mano, pero un capitán mercante intervino. Dijo que si trabajaba en su barco durante 2 años, pagaría mi deuda». «¿Y lo hiciste?» «Lo hice. Trabajé más duro que cualquiera en ese barco. Aprendí navegación, comercio, combate. Y cuando terminaron los 2 años, el capitán me ofreció quedarme. Dijo que tenía talento». «Pero no te quedaste». Eric negó con la cabeza. «Porque una noche, borracho, me dijo que me recordaba a su hijo, el que había muerto joven. Me di cuenta de que para él yo siempre sería un reemplazo, no mi propia persona. Así que tomé mi parte de las ganancias, compré mi primer barco real y nunca miré atrás». «¿Te arrepientes?» «A veces». Él fue amable conmigo, pero no podía ser la sombra de otro hombre muerto. Necesitaba ser Eric, aunque Eric fuera un pirata sin nombre. Astrid guardó silencio por un momento. «Te entiendo más de lo que crees». «¿Sí? Toda mi vida he sido la hija de Bjorn el sabio, su legado, su continuación. A veces me pregunto quién sería si no fuera una princesa, si pudiera simplemente ser Astrid». «Eres Astrid», dijo Eric, girándose para mirarla directamente. «La mujer que corre hacia las tormentas en lugar de alejarse de ellas. La que lucha como una valquiria y piensa como una estratega. La que eligió a un pirata solo para molestar a su padre». Astrid se rió, pero había lágrimas en sus ojos. «Elegí mal». «¿Sí? Sí. Porque ahora...» Su voz se quebró. «Ahora no sé si podré dejarte ir cuando termine este mes». El silencio que siguió fue tan profundo que podían escuchar el crujido del fuego, el susurro del viento en los pinos. Eric se movió más cerca, despacio, dándole tiempo para retirarse. Pero ella no se movió. «Astrid», susurró, «¿y si no tienes que dejarme ir? Pero tu razón para estar aquí es por el poder, por la legitimidad». «Comenzó así», admitió él. «Pero en algún lugar entre tus insultos y tu sonrisa, entre la tormenta en el puerto y las conversaciones bajo las estrellas, me olvidé del trono y solo te vi a ti. Eric, no te estoy pidiendo que me ames. Sé que es demasiado pronto, demasiado complicado, pero estoy pidiendo una oportunidad».
Una oportunidad real, no por obligación o rebelión, sino porque tal vez, solo tal vez, los dioses sabían lo que hacían cuando te hicieron elegirme. Astrid lo miró a los ojos, esos ojos grises como tormentas que la habían intrigado desde el principio. Y en ellos vio verdad, vulnerabilidad, miedo de ser rechazado. Lentamente, casi sin darse cuenta, su mano encontró la de él. «Una oportunidad», susurró. «Pero si me lastimas, te daré mi propia espada para que me atravieses». Ella sonrió a pesar de las lágrimas. Trato hecho. Se quedaron así, manos entrelazadas, mirando el fuego, ninguno preparado para nombrar lo que estaba creciendo entre ellos, pero ambos sintiendo su peso. Al día siguiente, mientras regresaban al palacio, uno de los guardias señaló un claro a un lado del camino. «¡Mirad, lobos!». Una manada estaba descansando bajo los árboles, magníficas criaturas de pelaje gris y plateado, pero uno de ellos, el más grande, estaba herido. Cojeaba, tratando de mantenerse con la manada. «Deberíamos matarlo», dijo otro guardia. «Está sufriendo». «No», dijo Astrid firmemente. «Los lobos cuidan a sus heridos. La manada no lo abandonará». «Parece un desperdicio de recursos», murmuró el guardia. Eric habló entonces, su voz suave pero clara. «Hay una razón por la que los lobos sobreviven donde otros animales perecen, porque no abandonan a los suyos, porque entienden que la lealtad vale más que la conveniencia». Miró a Astrid, y ella entendió el mensaje no dicho. Él había sido el lobo herido toda su vida, abandonado por su padre, obligado a sobrevivir solo. Y ahora, por primera vez, alguien lo estaba cuidando. Cuando regresaron al palacio, Bjorn los estaba esperando. Se veía más débil que cuando habían partido, pero sus ojos brillaban con curiosidad. «¿Y bien? ¿Cómo fue la expedición?» «Productiva», respondió Astrid. «Eric tuvo ideas excelentes para las defensas». «¿Eric ahora?» Bjorn sonrió. «No el pirata o ese hombre». Astrid se sonrojó, pero no lo negó. «Es su nombre, padre. Ya veo». Esa noche, Bjorn llamó a Eric a su cámara privada. El pirata entró con cautela, inseguro de qué esperar. El rey estaba sentado junto a la ventana, una manta sobre sus piernas a pesar del clima templado. Se veía frágil, casi traslúcido a la luz de las velas. «Siéntate», ordenó, señalando una silla. Eric obedeció, incómodo bajo el escrutinio del rey. «Sé que has notado mi condición», dijo Bjorn sin rodeos. «No soy estúpido y tú no eres ciego». «Mi señor, yo...» «No me insultes con negaciones. Me estoy muriendo. La volva dice que no veré el solsticio de verano». Las palabras cayeron entre ellos como piedras. «Lo siento, no necesito tu lástima, necesito tu promesa». «¿Mi promesa?» Bjorn se inclinó hacia adelante y en ese momento Eric vio al guerrero que había sido, al rey que todavía era. Astrid es fuerte, más fuerte de lo que ella misma sabe. Pero este reino, estos nobles hambrientos de poder, la devorarán viva si está sola. Necesita un compañero, no un maestro. Un igual, no un servidor. ¿Y crees que yo soy ese hombre? Creo que podría serlo. He visto cómo la miras cuando piensas que nadie observa. He visto cómo ella ha cambiado contigo. Lo que comenzó como un juego se ha vuelto real. Eric no podía negarlo. «La amo», admitió, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. «No quería, no lo planeé, pero la amo». Bjorn sonrió, y fue una sonrisa de triunfo y alivio. «Bien, entonces prométeme esto. Protégela, no solo su vida, sino su espíritu. Deja que vuele, incluso cuando sea aterrador. Confía en su fuerza, y cuando dude de sí misma, recuérdale que es la hija de Bjorn el sabio, y que su sangre es hierro y fuego. Lo prometo,
dijo Eric, y significó cada palabra. Con mi vida, lo prometo. Entonces tienes mi bendición. Cásense cuando estén listos. No esperen al final del mes. Quiero verlo antes de partir. Pero había algo más que Bjorn no dijo. Los nobles se estaban inquietando. Hallvard estaba reuniendo aliados. Había rumores de desafíos, de conspiraciones. El tiempo se estaba acabando en más formas de una. Faltaban 5 días para que terminara el mes, cuando todo se desmoronó. Astrid estaba en la biblioteca, revisando mapas de las rutas comerciales del norte, cuando su dama de compañía, Ragna, entró corriendo, su rostro pálido. «Mi señora, debe venir rápido. Es el Jarl Hallvard». El corazón de Astrid se hundió. «¿Qué ha hecho?» «Ha convocado un thing de emergencia. Está exigiendo que el compromiso sea anulado». Astrid corrió hacia el gran salón, sus faldas ondeando detrás de ella. Ya podía escuchar las voces elevadas, el murmullo furioso de nobles y guerreros. El salón estaba lleno. Hallvard estaba de pie en el centro, su postura triunfante. Y en una esquina, rodeado por guardias hostiles, estaba Eric, su mandíbula apretada con rabia contenida. «¡Astrid!», llamó Bjorn desde su trono. Se veía terrible, apenas capaz de mantenerse erguido. «Gracias a los dioses. Tal vez puedas hacer que entre en razón tu prometido». «¿Qué está pasando aquí?». Hallvard dio un paso adelante, una sonrisa cruel en su rostro. «Le diré lo que está pasando, princesa. Este pirata atacó a mi hijo menor anoche. Lo dejó sangrando en el barro como un perro». Gasps resonaron en todo el salón. Astrid se volvió hacia Eric, buscando en sus ojos. «¿Es verdad?». Eric la miró directamente sin disculpas. «¿Sí? ¿Por qué?», exigió ella. «¿Por qué harías algo así?». «Porque tu prometido», escupió Hallvard, «es exactamente lo que siempre dije. Un salvaje sin honor, sin control, sin... ¡Silencio!». La voz de Astrid cortó el aire como un látigo. «Eric, explícate». «Ahora». Eric respiró profundo. «Anoche estaba regresando de los muelles cuando escuché gritos desde un callejón. Encontré al hijo de Hallvard, Gunnar, con 2 de sus amigos. Tenían acorralada a una sirvienta del palacio, una niña, Astrid, no más de 15 años. Su voz se volvió más dura. Estaban tratando de forzarla. Ella lloraba, rogaba, y ellos se reían. El salón se quedó en silencio. «¡Mientes!», rugió Hallvard. «Mi hijo es un hombre honorable. Tu hijo es una basura cobarde que ataca a niñas indefensas porque son las únicas que no pueden defenderse. ¿Dónde está tu prueba? La palabra de un pirata contra la de un noble». «La palabra de la niña», dijo Eric fríamente. «Y los moretones en sus muñecas, y el testigo que pasaba, el herrero Olaf, quien vio todo». Hallvard vaciló, pero se recuperó rápido. «Incluso si fuera verdad, no es asunto tuyo. Eres un forastero aquí, sin derechos, sin... «Es asunto mío», interrumpió Eric, su voz resonando con furia. «Porque pronto seré parte de la familia real, y no permitiré que hombres como tu hijo manchen este reino con su cobardía». «¡Cobardía!». Hallvard estaba rojo de ira. «Mi hijo está en su cama, con la mandíbula rota, costillas fracturadas, y tú hablas de cobardía». «Debí haberle roto más», respondió Eric sin remordimiento. Bjorn golpeó su bastón contra el suelo. «Suficiente. Traigan a la niña y al herrero Olaf. Escucharemos sus testimonios antes de decidir nada». La sirvienta fue traída temblando, con moretones oscuros, visibles en sus brazos. Con voz quebrada, confirmó la historia de Eric. Olaf, el herrero, un hombre respetado en el reino, corroboró haber visto a Gunnar y sus amigos acosando a la niña. La evidencia era incontestable. Hallvard intentó protestar, pero incluso sus propios aliados se alejaron de él.
Dañar a una sirvienta era una cosa que podría ser ignorada por hombres sin honor, pero ser expuesto públicamente era otra. Gunnar será desterrado, declaró Bjorn, su voz débil pero firme. Por un año, si regresa, será un hombre mejor o no regresará en absoluto. «Esto es una farsa», gritó Hallvard. «Todo porque quieres forzar este matrimonio ridículo». «Este matrimonio», dijo Astrid, hablando finalmente, su voz clara y fuerte, «no es ridículo y no es forzado». Caminó hacia Eric. Tomó su mano frente a toda la asamblea. Eric, el corvo, actuó con honor. Protegió a alguien indefenso cuando los que debían protegerla la atacaban. Esa es la clase de hombre con quien quiero gobernar. Esa es la clase de hombre que este reino necesita. Se volvió hacia su padre. No esperaré al final del mes. Me casaré con él ahora, hoy, si me lo permite. El salón explotó en murmullos. Bjorn miró a su hija, luego a Eric, y entonces sonrió. Que así sea. Preparen la ceremonia para la puesta del sol. Esa tarde, mientras Astrid se preparaba en sus habitaciones, Ragna la ayudaba a vestir el traje nupcial tradicional. Era un vestido de lana azul con bordados plateados, la tela suave contra su piel. «¿Estás segura de esto, mi señora?», preguntó Ragna suavemente. «¿Segura?». Astrid se rió, pero era una risa nerviosa. «No, estoy aterrada. Hace un mes lo odiaba. Y ahora... ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginar un futuro sin él». Hubo un golpe en la puerta. Era la völva del reino, una anciana llamada Hilda, con ojos blancos por la ceguera, pero que veía más que cualquiera. «He venido a bendecir a la novia», dijo, entrando lentamente. Tomó las manos de Astrid en las suyas, frías como el hielo. «Veo una tormenta en tu futuro, niña, oscuridad y dolor, pero también veo luz, un amor que quemará más brillante que el sol de verano». «¿Mi padre?», susurró Astrid. «¿Cuánto tiempo tiene?». Hilda negó con la cabeza tristemente. «Días, quizás una semana. Su espíritu ya camina entre los mundos. ¿Y después? ¿Qué pasará con el reino? Eso depende de ti y del hombre que has elegido. Juntos pueden traer una nueva era. Separados, el reino caerá en guerra civil. No estaremos separados». «Eso espero, niña, eso espero». La ceremonia fue simple, a la antigua usanza. Se llevó a cabo en el patio del palacio, bajo el cielo abierto, con todos los dioses como testigos. Eric estaba esperando, vestido con sus mejores ropas, una túnica oscura bordada con hilos rojos, su cabello trenzado ceremonialmente. Cuando Astrid caminó hacia él, sus ojos se encontraron, y el mundo entero pareció desvanecerse. El sacerdote de Odín los ató las muñecas con una cuerda roja, símbolo de su unión. «Eric el corvo, juras proteger a esta mujer con tu vida, honrar su fuerza y caminar a su lado como igual». «Lo juro». Su voz era firme. «Astrid Björnsdóttir, ¿juras confiar en este hombre con tu corazón, respetar su valor y caminar a su lado como igual?» Astrid miró a Eric, a este hombre que había entrado en su vida como una provocación y se había convertido en algo mucho más. «Lo juro». «Entonces, ante los dioses y los hombres, los declaro esposo y esposa. Que su amor sea tan eterno como el Yggdrasil y tan fuerte como el martillo de Thor». Eric se inclinó, tomó el rostro de Astrid entre sus manos y la besó. Fue un beso suave al principio, casi tímido, pero luego se profundizó, convirtiéndose en una promesa, un compromiso, un principio. Cuando se separaron, la multitud rugió con aprobación. Incluso algunos de los nobles que habían dudado aplaudieron, porque más allá de la política, más allá de las maquinaciones, había algo innegablemente real en la forma en que se miraban. El banquete esa noche fue magnífico.
carne de jabalí, hidromiel que fluía como ríos, canciones y historias. Bjorn, aunque débil, sonreía más genuinamente de lo que había sonreído en meses. En un momento llamó a Astrid y Erik a su lado. «Gracias», dijo simplemente, «por darme esto antes del final». «Padre, no hables así». «Shh, niña, todos morimos. Los valientes lo hacen con los ojos abiertos». Miró a Erik. «Cuídala, y cuando yo me haya ido, sé el rey que este reino necesita. No el que nació para serlo, sino el que se ganó el derecho». «Lo haré, mi rey, lo prometo». Esa noche, cuando la celebración finalmente terminó, Erik y Astrid se retiraron a las habitaciones que ahora compartían. Había torpeza en sus movimientos, la extraña intimidad de dos personas que eran ahora legalmente uno, pero que todavía estaban aprendiendo el idioma del cuerpo del otro. «Esto es extraño», dijo Astrid con una risa nerviosa. «Muy extraño», acordó Erik. «Hace un mes querías matarme». «Todavía podría», bromeó ella. «El día es joven». Él se rió y la tensión se rompió. Se sentaron en la cama, lado a lado, sus manos encontrándose en el espacio entre ellos. «¿Lamentas tu elección?», preguntó Erik suavemente. Astrid consideró la pregunta. «Cuando te elegí, fue por rabia, por rebelión, por querer lastimar a mi padre. Pero ahora creo que tal vez elegí mejor de lo que sabía. Los dioses trabajan en formas misteriosas. O tal vez simplemente tuvimos suerte». «¿Suerte?», Erik alzó una ceja. «¿Llamas suerte a ser forzados a casarnos bajo amenaza real?» «Llamo suerte a encontrar algo real en medio del caos». Se besaron nuevamente, y esta vez no había audiencia, no había expectativas. Solo ellos dos almas que se habían encontrado por las razones más improbables y habían decidido quedarse. Pero mientras dormían esa noche, entrelazados y en paz, las fuerzas oscuras se movían. Hallvar, humillado y furioso, bebía en sus habitaciones, rodeado por otros nobles descontentos. «No puede quedar así», gruñó. «Un pirata en el trono. Es una abominación». «El rey está muriendo», dijo otro noble, «y cuando muera, el reino estará vulnerable. Ese es nuestro momento. ¿Qué propones?». Hallvar sonrió, y era una sonrisa sin alegría, sin honor. «Propongo que ayudemos al destino. Un accidente, una emboscada, viudas jóvenes son tan trágicas, tan fáciles de guiar hacia un nuevo matrimonio». «Es traición, es supervivencia. Este reino merece mejor que un bastardo pirata y una niña que juega a reina». Los hombres alrededor de la mesa intercambiaron miradas. Lentamente, uno por uno, asintieron. El plan estaba en marcha, y ninguno de los recién casados sabía cuán peligroso sería el precio de su amor. Los 3 días después de la boda fueron como un sueño. Erik y Astrid pasaban sus mañanas revisando las defensas del reino, sus tardes en reuniones con los jarls leales, y sus noches aprendiendo los contornos del alma del otro. Bjorn se debilitaba visiblemente cada día, pero había paz en sus ojos. Había logrado lo que necesitaba, ver a su hija protegida, amada, preparada para gobernar. «Me gusta cómo la miras», le dijo a Erik una tarde mientras jugaban Tafel, el antiguo juego de estrategia. «Como si fuera el tesoro más valioso que jamás has saqueado». Erik movió su pieza. «¿Lo es? ¿La amas?». «Más que a mi próxima respiración». «Bien, porque lo que viene será difícil. Los nobles no te aceptan todavía. Hallvar está tramando algo, puedo sentirlo. Y cuando yo muera...». «No morirá pronto», interrumpió Erik, aunque ambos sabían que era mentira. «Cuando yo muera», continuó Bjorn firmemente, «habrá quienes intenten tomar el poder. Debes estar preparado para luchar. No solo con espadas, sino con astucia. He sobrevivido toda mi vida siendo más astuto que más fuerte. Entonces sobrevive esto, por ella, por el reino que será tuyo». Esa noche,
Eric encontró a Astrid en los establos, cepillando a su caballo, un semental negro llamado Tormenta. ¿No puedes dormir?, preguntó apoyándose contra el establo. No, sigo pensando en mi padre. ¿En cuán poco tiempo nos queda? Eric se acercó, tomó el cepillo de sus manos y continuó el trabajo. Entonces, aprovechemos cada momento. Cuéntame tus mejores recuerdos de él. Y así, bajo la luz tenue de las linternas, Astrid habló. Habló de cómo su padre le había enseñado a montar cuando tenía 5 años, de cómo la llevaba a reuniones importantes y le pedía su opinión, incluso cuando era niña, de cómo una vez, cuando se había perdido en el bosque, él había buscado durante 2 días sin descanso hasta encontrarla. Él me hizo quien soy, susurró finalmente, y pronto se irá. Eric dejó el cepillo y la envolvió en sus brazos. Entonces asegurémonos de que esté orgulloso, seamos los gobernantes que él soñó que seríamos. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. A la mañana siguiente, Eric recibió un mensaje urgente de su segundo al mando, Ragnar. Había problemas en el puerto, un barco extranjero que se negaba a pagar los impuestos de atraque. «Debo ir», dijo Eric a Astrid durante el desayuno. «Esto requiere la presencia del...». Se detuvo, inseguro de cómo llamarse a sí mismo. «Del príncipe consorte», terminó Astrid con una sonrisa. «Ve, resolveremos esto juntos». «¿Juntos? ¿Pensaste que te dejaría tener toda la diversión?». Cabalgaron hacia el puerto con una pequeña escolta. El día era brillante, el aire olía a sal y pino. Por un momento, Eric permitió que el optimismo lo llenara. Tal vez todo saldría bien. Tal vez realmente podrían construir algo juntos. Estaban a medio camino del puerto cuando sucedió. Las flechas silbaron desde el bosque. La primera golpeó al guardia frente a ellos, atravesando su garganta. Cayó de su caballo sin un sonido. «¡Emboscada!», gritó Eric, sacando su espada. Más flechas llovieron. Los caballos relincharon de pánico. Astrid controló a Tormenta con habilidad, sacando su propia espada. Entonces los atacantes emergieron del bosque. Eran al menos 20, rostros cubiertos por capuchas, pero sus armas eran de buena calidad, demasiado buenas para ser bandidos comunes. «¡Protege a la princesa!», ordenó Eric a los guardias restantes, pero los atacantes se dirigían directamente a él. Querían al pirata, no a la princesa. Eric desmontó, prefiriendo luchar en tierra firme. El primer atacante llegó con una hacha elevada. Eric esquivó, giró, y su espada encontró carne. El hombre cayó. Pero había más, muchos más. Astrid luchaba a su lado, su espada cantando a través del aire. Había entrenado toda su vida para esto, pero entrenar y luchar realmente eran cosas diferentes. La sangre la salpicaba, el olor a hierro llenaba el aire. «¡Eric!», gritó, bloqueando un golpe que habría decapitado a su esposo. «Gracias», respondió él, atravesando al atacante de Astrid. Lucharon espalda con espalda, moviéndose como si hubieran entrenado juntos durante años en lugar de semanas. Cada movimiento de él era complementado por ella. Cada debilidad de ella era cubierta por él. Pero eran superados en número. Un atacante rompió su defensa, su espada dirigiéndose hacia el costado desprotegido de Eric. Astrid vio todo como en cámara lenta. El acero brillando a la luz del sol, la muerte escrita en su trayectoria. «¡No!», se lanzó, interponiendo su propio cuerpo. La espada la golpeó en el hombro, cortando profundo. El dolor estalló, blanco y cegador. «¡Astrid!». El rugido de Eric fue como el de un animal herido. Algo en él se rompió, se transformó. Se convirtió en el pirata que había aterrorizado las costas, el guerrero que había sobrevivido 100 batallas. Se movió como una tormenta, su espada una extensión de su furia.
Los atacantes comenzaron a retroceder, pero era demasiado tarde. Eric no mostraba misericordia. Cuando finalmente terminó, cuando todos los atacantes estaban muertos o huyendo, Eric corrió hacia Astrid. Ella estaba de rodillas, su mano presionando la herida en su hombro, sangre filtrándose entre sus dedos. «Estúpida, hermosa, increíble mujer», dijo él, su voz rota mientras rasgaba su propia camisa para hacer un vendaje. «¿Por qué hiciste eso?» «Porque eres mío», respondió ella con dificultad, «y yo protejo lo que es mío». A pesar del dolor, a pesar del peligro, Eric se rió. «Estamos casados solo 3 días y ya tomas el golpe de una espada por mí. Mejor acostúmbrate». Los guardias supervivientes los ayudaron a regresar al palacio. La herida de Astrid no era mortal, pero era grave. Los curanderos la cosieron mientras ella apretaba los dientes, rechazando cualquier poción para el dolor. «Necesito mantener la mente clara», insistió. «Esto fue planeado, no fue un robo al azar». «Lo sé», dijo Eric sombríamente. «Esas armas, esa coordinación, alguien los entrenó, los equipó. Hallvard, probablemente, pero necesitamos prueba». Bjorn, informado del ataque, convocó a todos los jarls al salón. Estaba furioso, su debilidad momentáneamente olvidada en su ira. «Alguien intentó asesinar a mi hija y su esposo». Su voz temblaba por la furia. «En mi reino, bajo mi protección». Hallvard estaba allí, su rostro una máscara de preocupación. «Es terrible, mi rey. Estas carreteras ya no son seguras. Deberíamos aumentar las patrullas. O deberíamos preguntarnos quién se beneficia de sus muertes», dijo Eric fríamente, mirando directamente a Hallvard. «¿Me estás acusando, pirata?» «Estoy observando que tus hombres no estaban en el ataque. Muy conveniente. Mis hombres estaban en mis tierras, donde pertenecen. Qué fácil de decir, qué difícil de probar». La tensión en el salón era palpable, pero sin pruebas no podían hacer nada. Esa noche, mientras Astrid descansaba, Eric llamó a Ragnar y a 5 de sus hombres más confiables. «Necesito que investiguen a Hallvard, discretamente, sus finanzas, sus movimientos, cualquier cosa inusual. Y si encontramos algo, entonces tendremos nuestra prueba y nuestra venganza». Pero las cosas empeoraron antes de mejorar. 2 días después, Bjorn colapsó durante una audiencia. Los curanderos fueron llamados, pero todos sabían la verdad. El fin había llegado. Astrid se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Eric estaba del otro lado, sintiendo el peso del momento. «Astrid», susurró Bjorn, su voz apenas audible. «Mi niña valiente». «Estoy aquí, padre». «Eres fuerte, más fuerte de lo que fui yo a tu edad. Gobernarás bien, no sin ti. Siempre estaré contigo, en cada decisión sabia, en cada acto de justicia». Sus ojos se movieron hacia Eric. «Y tú, el pirata que robó el corazón de mi hija, cuídala, con mi vida, no, con tu amor. Eso es más fuerte». Bjorn cerró los ojos, una pequeña sonrisa en sus labios. «Los veo a los dos en el salón de Odin, viejos, felices, con nietos a sus pies. Es un buen futuro». Su respiración se hizo más lenta, y luego simplemente se detuvo. El rey Bjorn, el sabio, había partido hacia Valhalla. Astrid no lloró inmediatamente. Se quedó sentada, sosteniendo la mano de su padre, como si al no soltarla pudiera mantenerlo allí un momento más. Entonces, como una represa rompiéndose, los sollozos llegaron. Eric la atrajo hacia él, dejándola llorar contra su pecho, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente. Había perdido a un rey. Ella había perdido a un padre, y el reino había perdido a su ancla. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos funerarios.
Según la costumbre, Bjorn sería enviado en un barco funerario, quemado mientras navegaba hacia el horizonte. Pero incluso en el duelo, el peligro acechaba. Ragnar vino a Erik con noticias. Encontramos algo. Hallvard ha estado reuniéndose en secreto con los Jarls del Norte. Y hay más. Pagó a un grupo de mercenarios para que llegaran hace 2 semanas. Los atacantes. Exactamente. Y hay más. Planean atacar durante el funeral. Cuando todos estén distraídos, Erik sintió que la sangre se le helaba. ¿Cuándo? Mañana, durante la ceremonia. Solo tenían un día para prepararse. Un día para salvar el reino. El amanecer del funeral de Bjorn llegó frío y gris, como si los propios dioses lloraran su pérdida. Todo el reino se reunió en la playa donde el barco funerario esperaba, decorado con las armas y tesoros del rey muerto. Astrid estaba de pie junto al barco, vestida de negro, su rostro una máscara de control. Pero Erik, que ahora conocía cada expresión suya, podía ver el dolor enterrado bajo la superficie. ¿Estás lista?, susurró él. No, pero lo haré de todos modos. La ceremonia comenzó. Los guerreros marcharon, golpeando sus escudos en un ritmo fúnebre. Los Volvas cantaron las antiguas canciones, llamando a las valquirias para que llevaran a Bjorn a Valhalla. Astrid habló, su voz clara a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Mi padre fue sabio, justo y amado. Nos enseñó que un verdadero líder sirve a su pueblo, no se sirve a sí mismo, que la fuerza sin honor es tiranía, que el poder sin compasión es crueldad. Miró a la multitud, su mirada deteniéndose brevemente en Hallvard y sus aliados. Juro, ante todos los dioses y todos los presentes, gobernar como él me enseñó, con sabiduría, con justicia, con fuerza cuando sea necesaria y misericordia cuando sea posible. Erik dio un paso adelante, colocándose a su lado. Y yo juro como consorte y protector defender este reino y su reina con cada aliento en mi cuerpo. Juntos encendieron el barco funerario. Las llamas lamieron la madera, creciendo hasta convertirse en una conflagración. Lentamente, el barco comenzó a alejarse de la costa llevado por la corriente, una estrella ardiente en el mar gris. Todos miraban, hipnotizados por la belleza terrible del momento, y entonces, exactamente como Ragnar había advertido, llegó el ataque. Gritos desde el bosque. Hombres armados emergieron, al menos 50, liderados por guerreros con las insignias de Hallvard. ¡Traición!, gritó alguien. Pero Erik y Astrid estaban preparados. Al sonido del primer grito, los guardias leales que habían escondido entre la multitud se rebelaron. Los hombres de Ragnar emergieron de posiciones ocultas. De repente, los números estaban más parejos. «¡Astrid, atrás!», gritó Erik sacando su espada. «¡Ni lo sueñes!», respondió ella, desenvainando la suya. Hallvard se abrió paso a través del caos, su espada en alto. «Este reino merece un verdadero rey, no un bastardo pirata». Erik lo enfrentó, sus espadas chocando con un sonido metálico. «Este reino tiene lo que necesita, líderes que luchan por su pueblo, no contra él». Lucharon ferozmente, 2 hombres que representaban visiones completamente diferentes del futuro. Hallvard era fuerte, experimentado, pero Erik era rápido, hambriento, con todo que perder. Astrid, mientras tanto, luchaba contra 2 de los aliados de Hallvard. A pesar de su herida todavía sanando, se movía como el agua, esquivando y atacando con precisión mortal. «¡La reina lucha!», gritó alguien, y el grito fue retomado por otros. Algo cambió en ese momento. Los hombres que habían dudado, que se habían preguntado si una mujer joven podía gobernar, vieron su respuesta. Ella no se escondía, no lloraba, luchaba. Más guardias leales se unieron a la batalla.
La marea estaba cambiando. Eric finalmente encontró una abertura. Su espada atravesó la defensa de Hallvard, cortando profundo en su costado. El jarl cayó, la sangre manchando la arena. «Termínalo», escupió Hallvard. «Prueba que eres el salvaje que digo que eres». Eric lo miró desde arriba, su espada en alto. Sería tan fácil. Un golpe, y su mayor enemigo estaría muerto. Pero entonces recordó las palabras de Bjorn. La fuerza sin honor es tiranía. «No», dijo, bajando su espada. «Vivirás, pero serás juzgado por tus crímenes. Por el Thing, como ordena la ley». Hallvard lo miró con odio, pero también con algo que podría haber sido respeto. La batalla terminó. Los traidores fueron capturados, y cuando el humo se disipó, Astrid y Eric estaban de pie, sangrantes pero vivos, rodeados por su pueblo. «¡Larga vida a la reina Astrid!», gritó alguien. «¡Larga vida al rey Eric!», gritó otro. El canto fue retomado por cientos de voces, resonando sobre el mar, alcanzando quizás incluso el Valhalla, donde Bjorn escuchaba y sonreía. Una semana después, el Thing se reunió para juzgar a Hallvard y sus coconspiradores. La evidencia era abrumadora. Los pagos a mercenarios, las reuniones secretas, el ataque durante el funeral. «Hallvard», declaró Astrid desde el trono que ahora era suyo, «has sido encontrado culpable de traición, intento de asesinato y conspiración para derrocar la corona legítima. Haz lo que quieras», gruñó él. «Ya eres la reina que pensé que serías, débil, guiada por un pirata». «Basta», interrumpió Eric. «He escuchado suficientes de tus palabras venenosas». Astrid continuó, su voz firme. «Por tus crímenes serás desterrado. Tú y tus coconspiradores dejarán estas tierras y no regresarán nunca, bajo pena de muerte. Tus tierras serán redistribuidas a familias leales. Tu nombre será recordado solo como una advertencia». Era una sentencia justa, más misericordiosa de lo que Hallvard merecía. Algunos murmuraron que debería haber sido ejecutado. Pero Astrid quería que su reinado comenzara con justicia, no con venganza. Cuando Hallvard y los otros fueron escoltados, Eric se volvió hacia Astrid. «¿Alguna vez duda de ti misma? Cada día, cada momento. Pero entonces recuerdo lo que mi padre dijo. La confianza no es no tener miedo, es actuar a pesar de él. Sabio consejo. De un hombre sabio». Se tomaron de las manos y juntos miraron hacia el salón lleno de nobles, guerreros y gente común. Su pueblo ahora. Los meses siguientes trajeron desafíos: reorganizar las defensas, reparar las relaciones con clanes vecinos, establecer nuevas leyes comerciales. Pero Astrid y Eric los enfrentaron juntos, cada uno aportando sus fortalezas. Ella era la diplomática, la estratega, la voz de la razón. Él era el guerrero, el innovador, el que pensaba fuera de las tradiciones. Juntos eran imparables. Una noche de invierno, 6 meses después de la muerte de Bjorn, Astrid encontró a Eric en el muelle mirando las estrellas. «¿Añoras el mar?», preguntó ella, uniéndose a él. «A veces. La libertad de no tener responsabilidades, de ir donde quiera el viento. Puedes irte, sabes. Si lo deseas, no te mantengo prisionero». Eric se volvió hacia ella, sus ojos brillantes a la luz de la luna. «¿Estás loca?». «Dejé de añorar esa vida el día que me di cuenta de que había encontrado algo mejor». «¿Y qué es eso?». «Un hogar, un propósito». Tomó su rostro entre sus manos. «Tú». Se besaron bajo las estrellas, y fue un beso que contenía todo lo que habían atravesado. La provocación inicial, la desconfianza, la amistad creciente, el amor que florecía. «Te amo», susurró Astrid cuando se separaron. «Yo también te amo, aunque seas imposiblemente terca. Y tú, imposiblemente arrogante. Pareja perfecta. La peor, la mejor».
Rieron, y el sonido fue llevado por el viento hacia el mar, hacia el cielo, hacia los salones de los dioses donde Björn bebía hidromiel y sonreía, satisfecho. Su plan había funcionado. Su hija había encontrado no solo un esposo, sino un compañero, no solo un rey consorte, sino un igual, y el reino, bajo su gobierno conjunto, prosperaría. 5 años pasaron como olas en la playa, cada una trayendo sus propios tesoros y desafíos. El reino había prosperado bajo el gobierno de Astrid y Erik. Las rutas comerciales se expandieron, las defensas se fortalecieron, y algo notable sucedió. Otros reinos comenzaron a tomar nota. La historia de la princesa y el pirata se había convertido en leyenda. Skalds la cantaban en salones desde Noruega hasta Islandia, desde Dinamarca hasta las Islas Británicas. Pero para Astrid y Erik no era una leyenda, era su vida cotidiana. Una tarde de primavera, Astrid estaba en el salón del consejo, revisando mapas con sus asesores. Su vientre estaba hinchado con su segundo hijo. El primero, un niño de 3 años llamado Björn, en honor a su abuelo, estaba en algún lugar del palacio, probablemente causando problemas. El Jarl Sigurd propone una alianza matrimonial, dijo uno de los consejeros. Su hija con nuestro hijo cuando sean mayores. Muy pronto para tales planes, respondió Astrid. Björn apenas puede sostener una espada de madera, mucho menos entender el matrimonio. Pero mi reina, asegurar alianzas temprano es tramitar a los niños como ganado, interrumpió Erik, entrando al salón con Björn el joven en sus hombros. Mi esposa y yo decidiremos tales cosas cuando nuestros hijos sean lo suficientemente mayores para tener opinión. Pequeño Björn gritó de alegría, tirando del cabello de su padre. «¡Papá, caballito, más rápido!». Los consejeros miraron con desaprobación la informalidad, pero Astrid solo sonrió. Esta era la diferencia entre el antiguo régimen y el nuevo. Sus hijos crecerían con amor y risas, no solo con deber. «La reunión ha terminado», declaró Astrid. «Continuaremos mañana». Cuando se fueron solos, los tres, Erik bajó a Björn, y el niño corrió inmediatamente hacia los tapices, jugando a ser un guerrero. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Erik, besando la frente de Astrid. «Agotador. Todos quieren algo. Una disputa de tierras aquí, un favor comercial allá. A veces extraño cuando nuestros mayores problemas eran solo no matarnos el uno al otro». Erik se rió. «Días más simples, días más tontos. Pero», tocó su vientre, «no los cambiaría. No por todo el oro de Miklagard. Esa noche, después de que pequeño Björn fuera puesto en la cama con una historia de aventuras vikingas, Astrid y Erik se sentaron en su balcón privado, mirando el reino que habían construido juntos. «¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido?», preguntó Astrid. «Si no me hubieras elegido aquel día en el Thing». «Todo el tiempo. Probablemente estaría en algún lugar del Mediterráneo, saqueando y bebiendo, sin saber lo que me estaba perdiendo». «¿Y te arrepientes?». Erik la miró como si hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. «Astrid, me diste un reino, sí, pero más que eso me diste un lugar donde pertenezco, una familia, un propósito más allá de simplemente sobrevivir. ¿Arrepentirme? Nunca». «Bien, porque estás atrapado conmigo por lo menos otros 50 años». «Solo 50. Estaba esperando al menos 70. Se besaron mientras el sol se ponía sobre el fiordo, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí. Años más tarde, cuando eran ancianos y su hijo Björn gobernaba como rey con su propia esposa e hijos, Astrid y Erik a menudo caminaban por la playa donde una vez había ardido el barco funerario de Björn el sabio. «¿Crees que tu padre estaría orgulloso?», preguntaba Erik. «Sé que lo está», respondía Astrid siempre. «Donde quiera que esté, nos está viendo y sonriendo. Y en el salón de Valhalla,
donde los guerreros valientes festejaban eternamente, Björn levantaba su copa de hidromiel hacia el cielo, hacia la tierra que había dejado atrás, hacia la hija que había educado y el yerno que había llegado a amar. Por el amor más improbable, brindaba a los dioses reunidos. Por la princesa que eligió un pirata, por el pirata que encontró un hogar, por dos almas que se necesitaban sin saberlo, y los dioses, desde Odin hasta Freya, brindaban con él, porque incluso ellos reconocían cuando habían tejido una saga especialmente hermosa en el telar del destino. Porque esta no era solo una historia de matrimonios arreglados o ambición política. Era una historia de cómo el orgullo puede convertirse en respeto, la provocación en pasión y dos extraños en almas gemelas. Era la historia de Astrid y Erik, la reina y el pirata, cuyos nombres serían recordados no solo como gobernantes, sino como el ejemplo perfecto de que a veces las mejores historias de amor comienzan con las circunstancias más imposibles. Y cuando finalmente partieron juntos hacia el más allá, sus manos entrelazadas, como lo habían estado en su boda tantos años atrás, todo el reino lloró. Pero no era llanto solo de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por haber sido testigos de algo raro y hermoso, un amor que desafió las expectativas, un matrimonio que cambió un reino y una historia que viviría para siempre en las sagas de los pueblos del norte. Esa es una historia, es un recordatorio de que el amor verdadero a menudo llega de las formas más inesperadas y que a veces las decisiones que tomamos por las razones equivocadas nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Astrid pidió un guerrero y obtuvo un pirata. Erik quería un trono y encontró un hogar. Björn exigió un matrimonio y regaló un legado. Y todos, a su manera, encontraron exactamente lo que sus corazones habían estado buscando, incluso cuando no sabían que lo estaban buscando.